Muy buenos días. Buenos días, amigos, discípulos. ¿Están con frío, con calor o qué es lo que pasa? Buenos días. Bueno, gracias a Dios que me permite el día de hoy poder compartirles sobre las Escrituras. Gracias también a José Luis por la confianza. Pero quiero que pienses el día de hoy en algo. Hay cosas pequeñas que son muy valiosas, ¿cierto? Hay, de hecho, una prédica anterior, José Luis nos hablaba sobre los diamantes, sobre otras piedras preciosas, que generalmente son pequeñas, pero son muy valiosas. De igual manera, hay muchas cosas valiosas en tu vida que son pequeñas, pero tal vez no te has dado cuenta. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Hay cosas también que son muy pequeñas, no se ven, pero son importantes, son muy importantes. Por ejemplo, los microorganismos. Los microorganismos son cosas muy pequeñas que no las vemos solo con microscopio, pero ellos hacen un papel importante en la biodiversidad. Cuando algo muere, ellos lo consumen. O cuando un animal muere por enfermedad o porque otro animal, no sé, lo mató y lo dejó medio muerto, o se lo comió una parte y la otra parte quedó ahí, los microorganismos llegan y eliminan todo eso, se lo comen. ¿Para qué? Para que no tengamos enfermedades. Entonces son cosas pequeñas, pero son muy importantes que no las vemos. Y la prédica del día de hoy se llama así: el discípulo de las cosas pequeñas. El discípulo de las cosas pequeñas. Y bueno, tal vez tú no estás acostumbrado a cosas pequeñas, estás acostumbrado a cosas grandes, porque la sociedad enseña que tengamos una ambición por cosas grandes y no por cosas pequeñas. Pero la sociedad es una cosa y Dios es otra. Quiero que me acompañes a una oración, pero antes quiero comentarte una de las cosas pequeñas para mí que son muy importantes, para mí como Gustavo Robles, como discípulo. Fue algo que pasó esta mañana. Resulta ser que yo me levanté a orar para prepararme para el día de hoy. Después volví a la cama un rato y mi esposa después se levantó a bañarse, pero mi hijo todavía no se había despertado y nada más oigo unos piecitos donde suenan pum, a la cama. Y él llegó a donde mí y me dijo: papi, es que quiero ver unos videos de fútbol, porque es un fiebre para el fútbol. No por mí, él algo le llegó en el mundial y se le activó algo ahí. Resulta ser que él me dice: pero antes quiero que oremos. Y yo me quedé, si siempre soy yo el que le pido que oremos, porque si no, no lo hace. Pero él dijo: quiero orar por ti, me dice. Y fue una oración, una micro oración que hizo. O sea, duró 30 segundos, pero para mí esos 30 segundos fueron los más valiosos. Así que cosas pequeñas a veces son muy valiosas. Acompáñenme a orar. Amado Dios, muy buenos días. En esta mañana te damos la gloria, te damos la honra. Agradecemos por cada una de las personas que están acá, porque de alguna u otra manera usted las trajo. Llámese discípulos o no discípulos, Señor. Usted tenía un plan para cada una de las personas que estamos hoy aquí presentes. Por favor, Señor, toma el control de la lección del día de hoy. Toma el control de nuestras vidas, pero sobre todo toma el control de nuestros corazones. Que sean corazones dóciles, que sean corazones que quieran absorber tu palabra, más allá del orgullo o cualquier cosa que esté en nuestra mente. Rogamos, Señor, que tu Espíritu gobierne nuestras vidas y que el día de hoy podamos salir diferentes de este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, iniciamos por acá. Quiero pedirles que me tengan paciencia, porque los que ya me conocen saben que no generalmente paso al frente a dar predicas, pero ahí Dios tiene misericordia de mí. Vamos a iniciar. Vamos a ver si pasa por aquí. No pasa. Ok, dice el apóstol. No, una antes. Ahí, no, Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. ¿Sabías que Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas?
¿No sabías? Ok, te lo voy a explicar el día de hoy. Yo más o menos tenía una idea, pero no tan clara como ahora. Hermanos, los discípulos de Jesús, llámese Andrés, llámese Pedro, llámese el que usted quiera, todos eran diferentes, todos tenían dones diferentes, todos tenían cualidades diferentes, todos tenían errores diferentes, igual que nosotros. A veces nosotros congeniamos o nos hacemos amigos de personas que son muy parecidas a nosotros, ¿cierto? Porque es muy fácil como hacer clic, ¿verdad? Pero, sin embargo, Jesús llamó a 12 discípulos. Y esos 12 discípulos todos eran diferentes. Ninguno era igual. Todos tenían dones diferentes, todos tenían actitudes diferentes y todos tenían caracteres diferentes. Te voy a dar algunos datos del apóstol Andrés. Tal vez algunos ya lo sabes, otros no. Él nació en Betsaida. Su hermano era Simón Pedro. A pesar de ser judío, su nombre era de origen griego. Y esto es muy raro, porque si él era judío, ¿cómo es que le pusieron un nombre griego? Porque para los judíos eso era algo un poco contradictorio a sus creencias. Pero después vamos a aprender por qué fue así. Y su nombre significa hombre fuerte y valiente. Entonces, si algún día conoces a alguien que se llame Andrés, tal vez los padres no le pusieron ese nombre porque era, no sé, muy lindo, porque era el nombre de algún familiar, pero eso es lo que significa, hombre fuerte y valiente. Los evangelios los nombran poquísimas veces, por eso es que de Andrés casi no se sabe nada. Nosotros lo poco que sabemos lo vamos a tratar de entender el día de hoy, y la información de su vida es muy poca. Se dice que él evangelizó Rusia y parte de Asia Menor. Esto no viene en la Biblia, pero los escritos antiguos hablan de que él fue el que fue a esa zona y a ese lugar. No vamos a entrar en detalles con esto, pero vamos a ir viendo un poco. Vamos a ver un poco del carácter, el carácter de Andrés. Dice que Andrés tenía un corazón dócil para ser formado. Era un evangelista dedicado, era atento y servicial, era una persona sin prejuicios y era humilde y silencioso. Todas estas cosas de su carácter las vamos a ir desarrollando punto por punto. O sea, cada punto que ustedes ven ahí es un punto que vamos a ver de la clase. Así que puedes anotarlos de una vez o puedes ir anotándolos uno por uno. Es importante que como discípulos aprendamos de los propios discípulos de Jesús y de sus caracteres para ver en qué lugar nosotros nos podemos colocar y qué podemos aprender de los unos y los otros. Porque como les decía anteriormente, a veces podemos congeniar con alguien por nuestra forma de actuar, porque son parecidos a nosotros, les gustan las mismas cosas, pero también de otros podemos aprender muchísimas cosas. Y de Andrés no va a ser la excepción. Vamos a ir a la primera, que sería un corazón dócil para ser formado. Bueno, esta es una parte importante y eso es un punto muy importante, por eso lo puse de primero. Un corazón dócil para ser formado. Vamos a ir a la primera de las escrituras. Vamos a ver dos escrituras seguidas. Van a estar en Juan 1:35 y Juan 1:40, para que lo tengas a mano. Dice la primera escritura, Juan 1:35. El día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Esa es la primera escritura. Segunda escritura, Juan 1:40. Vamos a pasar por acá. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Amén. Bueno, aquí vamos a ver varias cosas. En esta escritura nos muestra mucho del carácter de Andrés. Tal vez tú dices, bueno, pero ahí no dice mucho. Vamos a ver.
Desde el inicio de su aparición, ya estaba siendo un aprendiz. O sea, la primera vez que se nombra Andrés, era aprendiz de alguien, dice que era discípulo. Era uno de los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Él era uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista. Entonces, desde el principio que se nombra, ya vemos a un Andrés, siendo discípulo de Juan el Bautista. O sea, ya él tenía un corazón dócil para poder ser enseñado, para que le enseñaran, para poder aprender cosas nuevas. Con ese corazón, él ya desde temprano aprendía lo que era el arrepentimiento, el bautismo, el morir al orgullo, que puede surgir en nosotros al estar en un primer plano. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Juan el Bautista era una persona muy austera. ¿Alguien recuerda de qué se alimentaba Juan el Bautista? No sabe. De langostas y miel. Hermanos, vamos. Yo creo que ustedes sí leen la Biblia. También, ¿con qué se vestía él? Con Gucci, Chanel. Con pieles de animales. Algunas dicen pieles de camello, pero digamos que pieles de animales. Entonces, imagínate, si era ellos, lo que era Andrés, era discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista era así, pues él también tenía que haber sido un hombre austero, porque ni modo que va a ser discípulo de alguien y supuestamente está siguiendo sus enseñanzas y va a ser una persona que le gusta andar gastando mucho, que le gustan las cosas finas. Muy probablemente no, ¿verdad? O tal vez lo fue y estaba cambiando, no se sabe. Por eso él no dudó en seguir a Jesús cuando oyó a su maestro decir que ahí venía el Cordero de Dios. A veces hay escritos o comentarios bíblicos que hablan sobre, bueno, pero antes era medio traicionero, apenas apareció Jesús dejó a Juan. Pero es que desde el principio Juan le dejó claro a ellos, a todas las personas que le seguían, que él no era el Mesías. Por eso cuando él escuchó a su maestro decir, ahí tienen al Cordero de Dios, ellos no dudaron en seguir a Jesús. Y decir a Juan, bueno Juan, chao. Se fueron con Jesús. Entonces desde ese momento, desde el día 1 que escuchamos el nombre Andrés, ya él era una persona dócil para poder aprender. Aprendía de Juan el Bautista y ahora quería aprender del maestro, del Mesías, del cual se venía hablando años y años y años atrás. Ahí estaba, el mismo Juan se los estaba diciendo, ahí está el Cordero de Dios. Amén. Al igual que Andrés, estamos siendo nosotros como discípulos de un corazón dócil para aprender. Me pregunto, es una pregunta para todos ustedes. ¿Estás siendo una persona de un corazón dócil para aprender? ¿O estás siendo una persona orgullosa? ¿O estás siendo una persona distraída en otras cosas? Nosotros que tenemos que tener un corazón, hermanos, de un corazón dócil para poder ser enseñados, para que alguien más nos enseñe. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y no estamos viendo redes sociales, Facebook o los resultados de un partido. Porque si es eso lo que está pasando en tu vida cuando vienes a la iglesia, tu corazón está siendo dócil. Déjame decírtelo así. Es un corazón duro, que no quiere ver a Cristo, porque al final es Cristo, es la palabra de Dios lo que estamos hablando. No lo digo por mí, lo digo porque yo casi nunca estoy aquí al frente de ustedes, pero sí tenemos mucha enseñanza a través de nuestros pastores. Cada vez que alguien pasa al frente, las canciones son enseñanzas de nuestra alma para poder conectarnos con Dios. Amén. Déjame decirte algo. Si cuando termine este servicio de hoy,
sales igual que entraste, tu corazón no es dócil. Vuelvo a repetir, si hoy, cuando termine el servicio, sales igual que como entraste por ahí, o por ahí, tu corazón no fue dócil. Fue un corazón duro, un corazón que no abrió las puertas hacia Cristo. Al tener discipulado como discípulos, como miembros de una iglesia, al tener ese discipulado frecuente, también demostramos de que tenemos un corazón dócil. ¿Por qué lo digo? Porque en todas las iglesias, al menos de nuestro movimiento, una de las falencias siempre es el discipulado. Y que no me dejen mentir los líderes, ¿verdad? A veces las personas no tienen un corazón dócil para buscar un discipulado, para buscar la ayuda. Pero sí, cuando hay problemas, buscan a los discipuladores. Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que tener un corazón dócil y debemos de demostrarlo así como lo hizo Andrés. Continuamos. Segundo punto, era un evangelista dedicado. Era un evangelista dedicado. Y la escritura que viene me fascina, me gusta muchísimo, porque aquí se ve un Andrés más activo. Vamos a leer en Juan 1, 41 al 42. Juan 1, del 41 al 42. Amén. Si no la tienes ahí en el celular, está aquí en la pantalla. Dice así: Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Recuerdan lo que dije? ¿Cuál era el punto? Que era un evangelista dedicado. Imagínense que Andrés, cuando recibe y ve que viene Jesús y lo sigue, ¿qué es lo primero que él hace? Es una proclamación. Fue y buscó a su hermano. Fue y buscó a su hermano. Yo me imagino que en esa noche que él pasó con Jesús, porque cuando Juan y Andrés siguen a Jesús, pasan la noche con Jesús. Toda la noche la pasaron con él. Y resulta que yo me imagino a Andrés pensando: yo tengo que ir a buscar a mi hermano para decirle que yo encontré al Mesías. Yo tengo que llevar a mi hermano a Cristo. Entonces aquí vemos al primer evangelista que hubo, Andrés. No lo sabías, ¿verdad? Muchos no lo sabían, que Andrés era la primera persona que evangelizó de Cristo, porque fue el primero que fue a buscar a su hermano para contarle y presentarle a Jesús. Porque dice en el 42: luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Dice que luego lo llevó a Jesús. No solo bastó con decirle: mira, conocí a Cristo, al Mesías, y chao, me voy yo con él. No, dijo: mira, ven, vamos para que lo conozcas, vamos para presentarte. Híjole, qué retante es la vida de Andrés en este punto. Porque muchos de nosotros no tenemos esa misma intensidad para poder llevar a otros a Cristo, presentarles a Cristo a esas personas. Andrés fue el medio por el cual otros llegaron a Cristo. Y lo vamos a ver en las siguientes escrituras. No solo su hermano, sino otros más. Casi siempre que se menciona, está presentándole a alguien a Jesús. Imagínate qué poderoso que era Andrés para evangelizar. En muchas escrituras, bueno, en las que se mencionan, porque no son muchas, él está presentándole a alguien a Jesús. No se ve a un Andrés peleando porque si quién va a estar a la derecha de Jesús. No se ve a un Andrés cortándole la oreja a alguien. No se ve un Andrés así. Se ve un Andrés presentándole a todo el mundo que venía a él: vamos, llevémoslos de Jesús. Y vas a ver
en las escrituras cómo eso va a ir pasando. Trajo a Jesús a individuos, no a multitudes. Andrés hizo algo que nosotros los discípulos de la Iglesia Internacional de Cristo hacemos, el uno a uno. Él no trajo multitudes, ninguna escritura habla de que cuando Andrés predicaba se bautizaron 1000, 2000, 3000, como el caso de Pedro. Pero sí iba uno a uno. Y les voy a dar un dato. ¿Quién le presentó a Pedro a Jesús? Yo lo acabo de decir. Andrés. Y después se convierte Pedro y hace le da hasta las llaves del cielo a Jesús. Pero si Andrés no hubiera hecho lo que hizo, posiblemente ese nombre no hubiera sido Pedro, hubiera sido otro. Porque el plan de Dios siempre pasa, como sin nosotros. Pero el hecho es que, imagínate, tal vez uno dice, wow, es que Pedro predicó y se hizo todo el mundo y todo el mundo se agregó a la iglesia, qué increíble. Pero ¿quién llevó a Pedro a Jesús? Fue su hermano Andrés. Entonces todos esos frutos de Pedro también eran de Andrés. ¿Ves la importancia de las cosas pequeñas? A veces creemos que las cosas pequeñas que hacemos son insignificantes, pero delante de Dios son grandes. Su forma de evangelizar era uno a uno, era personal. A muchos pastores, y le pregunto aquí al pastor presente, les gustaría tener muchos Andrés en su casa, en su iglesia. Les gustaría tener muchos Andrés que vayan uno a uno, llamando a personas para que le presenten a Cristo. Yo creo que ese sería un ideal para las iglesias, tener muchos Andrés en la iglesia para que puedan ir a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudios, y etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate una iglesia llena de muchos Andrés o de personas con carácter de Andrés. Vamos a ir a otro punto del carácter de Andrés. Dice que es atento y servicial. Quiero hacer una pausa aquí, quiero preguntarle, ¿se va entendiendo o está un poco enredado? ¿Se entiende bien? Bueno, porque si no, le damos capo al pastor y yo me voy. Punto número 3, atento y servicial. Pregunto, ¿eres atento? ¿Eres atenta? ¿Eres servicial? ¿Eres una persona que busca cómo ayudar? Bueno, gracias por su sinceridad. Vamos a la escritura, dice Juan 6, del 8 al 9. Juan 6, del 8 al 9. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Voy a ponerles un poco en contexto para los que no saben. Si ven la imagen ahí. Este es el episodio donde se narra cuando había un montón de personas que siguieron a Jesús para escucharlo, y Jesús dice que alimentó a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Resulta ser que antes de que pasara esta escritura, de este versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos que, como decir, ve a ver qué hacen, o denles de comer a esta gente. Y el que era el bueno para la plata ahí, y una vez dijo: mire Jesús, aquí tenemos tanta plata, pero no nos va a alcanzar. Son demasiadas personas que hay. Y obviamente eran muchas para esos 2 panecitos, 5 panes y 2 peces, pero Andrés tenía una habilidad muy notable. Y aquí
la vemos en esta escritura. Andrés era una persona que veía cosas donde los demás no las veían. ¿Por qué tenía que haber sido Andrés el que trajo al chico con los panes? ¿Por qué no fue cualquiera de los otros 12? ¿Por qué no fue Pedro, que era como el de más carácter fuerte y el que iba y venía y que decía a todo el mundo, quítese que aquí viene Jesús? No fue Pedro, sino que fue Andrés. Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, aquello otro dato. Casi siempre en las escrituras que se nombra Andrés, se dice, hermano de Simón Pedro. Andrés siempre estaba tras bastidores. A él como que no le gustaba ser el centro de atención. También se dice que siempre se ponía así, o se describía a Andrés así, porque Pedro era su hermano mayor y generalmente se decía el nombre del hermano mayor antes del suyo. Pero Andrés no le entra como una cosa fea por decir, sí, es que todo el tiempo nombran a mi hermano y él no hace nada, o él no está haciendo nada aquí, soy yo. Te pregunto, ¿tienes el corazón de Andrés en ese caso? Cuando nombran a otro en vez de ti, o antes que tú. Pensémoslo. Le digo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés hallaba valor en las cosas pequeñas y modestas, ya que él halló al niño entre la multitud. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se lo llevó a Jesús. Se lo fue y le dijo, Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Algo había en Andrés. Algo sabía él que los demás otros discípulos no sabían. Algo en Andrés le hacía entender que nada es insignificante en las manos de Cristo. Amén. Algo en Andrés, algo había visto Andrés en Jesús antes que decía, el Señor con esto hace lo que nadie va a hacer. Pero aún así, él dijo, después de que llevó al niño, dijo, ¿qué es esto para tanta gente? Como diciendo, Jesús, ya, y usted sabe cómo es la cosa aquí, ¿verdad? Haga ahí a lo que usted ya sabe hacer. Yo me imagino, porque si usted lee antes, esos mismos discípulos, anduvieron con Jesús mucho tiempo. Y hay muchos milagros que no están escritos en la Biblia, que Jesús hizo. Entonces imagínate esos discípulos que anduvieron con Jesús, ¿cuántas veces no vieron a Jesús hacer milagros? Sí, un montón. Pero Andrés sabía internamente que esa cantidad de peces no iba a alcanzar para toda esa gente. Pero aún así le llevó el niño a Jesús. ¿Y qué pasó? Él fue el protagonista de este gran milagro que hizo Jesús. Si Andrés no lleva a ese niño, ¿quién sabe? Bueno, sabemos que Jesús no había necesidad que le llevaran esos 5 panes y esos 2 pescados para hacer algo. Pero siempre en los milagros de Jesús, si ustedes se dan cuenta, Jesús le pide a alguien que haga algo, o espera que alguien haga algo. Así fue con el vino, cuando convirtió el agua en vino, mandó a los sirvientes a que llenaran las vasijas de agua. Pero aquí fue uno de sus discípulos que vio algo y dijo, aquel chiquito que está allá, venga, vamos a ver de Jesús a ver qué hace. Yo sé que Jesús algo va a hacer. Y lo hizo. Y gracias a ese entendimiento de Andrés, él había montado el escenario de uno de los más grandes milagros que vemos en la Biblia que hizo Jesús. Imagínate, con esos 2 pececitos y 5 panes, Jesús dio alimento a mucha gente. Y no solo eso, si sigues leyendo dice que sobró y sus discípulos tuvieron que echar. ¿Cuántas canastas llenaron? Vamos a ver si leen la Biblia. 12, excelente.
12 canastas más llenaron después de que todo el mundo quedó saciado y ya no querían más, tenían ganas de vomitar de tanto que comieron. La pregunta es para nosotros: ¿dónde está tu atención y tu servicio? Así es, amén. Te pregunto. Amén. Respóndelo tú mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Así es. ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está puesto? ¿Está viendo a Jesús? ¿O estás más por que te vean o porque te digan qué lindo que eres o qué buena o bueno que eres? Otro punto del carácter de Andrés es que era un hombre sin prejuicios. Un hombre sin prejuicios. Te pregunto, ¿eres una persona sin prejuicios? Qué difícil pregunta, ¿no? Depende, si me cae bien, sí. Ahí estoy siendo prejuicioso. Juan 12, del 20 al 22, que nos va a decir mucho de cómo era Andrés, si era un hombre prejuicioso o no. Juan 12, del 20 al 22, dice: entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Bueno, aquí los voy a poner un poco en contexto porque vamos a ver por qué no fue prejuicioso. Algunos lo saben, otros no. En primera instancia, aquí dice que algunos griegos estaban ahí metidos entre las fiestas de los judíos. Y, o sea, ellos eran extranjeros. Ellos no eran personas que deberían estar ahí. Pero dice que estos se acercaron a Felipe y que era de Betsaida, de Galilea. Y ahora vamos por qué el nombre de Andrés. Aquí viene a resurgir el nombre de por qué surge Andrés, que recordemos que es un nombre de origen griego. Esa zona de Betsaida era una zona mercantil, o sea, ahí pasaba mucha gente por ahí. Entonces muchas de las personas sabían varios idiomas, y entre esos, aparentemente Felipe, porque si no, no lo hubieran hablado, ¿verdad? Sabían griego. Y inmediatamente Felipe se fue a buscar a Andrés y dijo: estos son de los míos, nos pueden llevar a Jesús. Entonces vemos la respuesta de Andrés. Andrés no dijo: bueno, es que esos son griegos, yo creo que mejor los dejamos por ahí y esperemos que Jesús baje para que no lo vean los judíos, porque si no va a haber problemas. No, él no hubo prejuicio en su actuar. De una vez dijo: ok, vamos, ¿quieren ver a Jesús? Vamos, lo llevamos. La pregunta es: ¿por qué Felipe no fue solo y por qué llamó a Andrés? ¿Saben cómo se llama eso? Escudriñar la palabra, hacerse preguntas de por qué las cosas pasan. Y esta es una: ¿por qué Felipe no fue solo? ¿Por qué fue a llamar a Andrés? Pero si estudiamos un poco lo que hemos y recordamos un poco lo que hemos visto en las Escrituras, no es que Jesús tenía un protocolo, no es que decía: bueno, para venir a mí tienen que pasar primero por Andrés y después venir para mí, porque Andrés es de los escogidos, él está aquí son unos uña y mugre, o son de mi camada y ellos saben cómo es que me gusta a mí la gente. No. A pesar de que Andrés estaba así en el grupo de los 4 discípulos más cercanos a Jesús, él no tenía prejuicios de nada. Y vemos en las escrituras anteriores cómo Andrés era espontáneo para presentarle a alguien a Jesús. Y ya los otros discípulos lo sabían, ya lo habían visto. Por eso este hombre, Felipe, que también era un discípulo de Jesús, dijo: bueno, aquí es con Andrés. Y tras eso Andrés también hablaba griego. De hecho, en la religión católica, cristiana, romana, Andrés es el patrono de Grecia.
pues si no lo sabían. Y también de Rusia y otros países. Pero al punto que vamos acá es que él no era prejuicioso. La pregunta es, cuando tú has pensado en compartirle la fe a alguien, ¿has sido prejuicioso en algo? ¿O has tenido dudas? Cuando hay dudas hay prejuicio. Hermanos, cuando hay dudas hay prejuicio. Porque aquí no vemos a un Andrés diciendo, suave un toque para conocerlos. Tengo que hablar con ellos. Porque yo no sé con qué intenciones vienen a Jesús. Tal vez otro discípulo sí lo hubiera hecho. Más los pone ahí entre todos a decirle, bueno, ¿cuáles son sus intenciones aquí? Pero Andrés no. Andrés no era un hombre prejuicioso. Y a pesar que esos hombres no deberían estar ahí por ser griegos, dijo, vamos, yo les voy a presentar a Jesús. Vamos, Felipe, vamos. Entonces ahí vemos a un Andrés que no tuvo prejuicios de nada. Andrés tuvo una relación estrecha con Jesús. A pesar de eso, no creía en ser el único en acercarse a Jesús. ¿Ven qué importante es? Andrés, a pesar de ser ahí, siempre andaba con Jesús, era de los 4 preferidos, él no creía que esa posición era solo para él. A la persona que venía a él, la presentaba a Jesús también. Él y Felipe llevaron a los griegos que deseaban ver a Jesús, aunque estos no eran judíos. Andrés no lo pensaba tanto para compartir de Jesús. Hermanos, ¿has pensado mucho en compartir la fe a alguien? Yo creo que sí. Al menos a mí me ha pasado muchas veces. Que empiezo a pensar, ¿será que a este le va a gustar la iglesia? No, pero es que con este montón de cosas no creo que le guste la Biblia. No, es que la verdad es que se inclina más por esto y yo creo que los domingos no va a venir porque se va a ir para allá. Cuando pensamos así, estamos siendo prejuiciosos porque no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona. Entonces, cuando compartamos la fe, hermanos, yo lo digo hasta para mí, no seamos prejuiciosos. Otros podemos pensar, no, es que ese tiene tanto dinero que se no ocupa de Jesús. Ay, hermanos, pensar así, ¿sabes qué? Estamos siendo más prejuiciosos que nadie. Porque para Dios, nadie es imposible, Él puede llegar a quien sea. En su vida no había prejuicios, ya que Él llevó a Cristo tanto a familiares, ya lo dijimos, a Pedro, a extranjeros, acabamos de verlo, y a niños, a un niño, que era un niño en la sociedad judía. Bueno, el futuro, pero no eran tan importantes porque ahí la mayoría de importancia eran los hombres. ¿Y qué es lo que pasaba? Andrés, en medio de esa multitud, vio al niño y se lo llevó a Jesús. De igual manera, acá vio a los griegos. Cuando vino Felipe le dijo, vamos a presentárselos a Jesús. Imagínate qué hombre más increíble. Como discípulos de Jesús, nosotros debemos aprender de Andrés que el prejuicio o la predisposición ese no es parte del ser cristiano. El prejuicio y la predisposición al traer a alguien a Cristo no es parte del protocolo de Cristo. No debemos de tener eso en nuestras vidas, hermanos. Bueno, y continuando con otro de los puntos del carácter de Andrés, está que es humilde y silencioso. Humilde y silencioso. Bueno, algunos, yo me incluyo ahí, yo no soy silencioso, no soy humilde. Entonces creo que hoy podemos aprender todos. Vamos a la escritura que está en Marcos 9:35.
Marcos 9:35, y aquí no menciona el nombre de Andrés exactamente, pero vamos a ver qué dice. Dice Marcos 9:35, dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Amén. Aquí vemos esta escritura, porque dice que Jesús llamó a los 12, o sea, los 12 más importantes. Jesús les dijo: siéntense ahí que voy a hablar con ustedes. Y lo que les dijo fue esto: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con lo que hemos visto en las escrituras del día de hoy, Andrés no lo vemos con una manera, o sea, en sus apariciones no lo vemos de una manera que quiera cosas honoríficas, que a este libro le pongan mi nombre porque yo fui el que di esto o porque yo hice aquello. No vemos tampoco a un Andrés buscando el primer lugar. Permanecía en segundo plano para pensar de qué forma podía llevar personas a Cristo. A pesar de ser el grupo más importante de los discípulos y más cercano a Jesús, y también otro dato importante, fue el primer discípulo de Jesús. Andrés fue el primer discípulo de Jesús, fue el primero que fue llamado o que siguió a Jesús. Pero a pesar de eso, él no estaba en problemas de que si él tenía que estar al lado de Jesús, que si él hacía esto, que si él hacía aquello. No, él estaba en un segundo plano y solo aparecía cuando se le necesitaba, pero estaba dispuesto a estar ahí. No estaba refunfuñando, no estaba criticando, no estaba enojado por ser el segundo. ¿Por qué? Porque hasta en las escrituras le ponían el nombre de su hermano primero. Qué increíble la humildad de este hombre, ¿verdad? Que estar en segundo plano para él, aún así estando al lado de Jesús, era un privilegio. Pero ¿cuántos de nosotros, la sociedad, los estudios nos enseñan que debemos ser los primeros, tenemos que estar ahí, ser la cabeza? Pero el reino de Dios nos enseña muchas cosas. Por eso les decía que de los discípulos de Jesús aprendemos mucho. Porque cuando el orgullo se sube, hay que ir a Andrés. Andrés, enséñame. Enséñame que tengo que también a veces estar de segundo. Amén. Andrés es el vivo ejemplo de los que trabajan silenciosamente en lugares humildes, no sirviendo al ojo humano, sino a Dios. Te pregunto, cuando sirves a alguien, cuando sirves en la iglesia, ¿lo sirves por el ojo humano o por Dios? Hay que hacernos esa pregunta internamente, porque muchas veces lo hacemos porque el ojo humano diga y nos apruebe. Pero realmente el que aprueba es Cristo. No le importaba su anonimato mientras hiciera la obra del Señor. Qué importante esta parte. A Andrés no le importaba estar en el anonimato, mientras que la obra de Jesús caminara, mientras que la obra se hiciera, mientras que los milagros se cumplieran. Él estaba en anonimato ahí. Yo hice esto, pues me hago a un lado y que los demás sigan. Qué importante, yo no sé ustedes, pero a mí está que se me paran los pelos con solo hablar de él. Se requiere ser un gran discípulo para ser líder y tener corazón de siervo, que es lo que refleja esta escritura. Se debe ser un gran discípulo, hermanos, para poder ser un gran líder y tener ese corazón de siervo. El gran ejemplo fue Jesús. Benditos sean todos aquellos discípulos que entienden que no se trata de ellos, sino de trabajar para la gran obra de Jesús. Amén. Amén. Bendito seas, hermano, bendito seas, hermano. Si en tu corazón está y sabes que no es por ti que estás aquí, amén, es por Jesús. Sí es, amén.
que cuando haces algo pequeño o algo grande, no es por tu orgullo, no es para que te digan qué lindo, qué linda eres, sino porque quieres glorificar a Cristo. Amén. Que cuando sales de aquí y vas a tu trabajo, vas a tu familia y eres otra persona que quiere hacer la obra de Dios, tú vas a entrar y vas a llegar a tu casa y vas a decir, solo quieres escuchar esa voz de Jesús que diga, bien hecho hijo, bien hecho hija. ¿Cuántos no queremos escuchar esas palabras de Jesús? Que algún día las escucharemos si somos fieles en la eternidad. Amén. Vamos a ir a un último punto. Que esta escritura está en Juan 8:12. Esta escritura es para todas aquellas personas que nos visitan el día de hoy. No crean que me he olvidado de ustedes. Juan 8:12. Dice así: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Quién es la luz del mundo? Amén. Quiero contarles una historia, bueno, a todos, pero en este caso quiero que si eres una persona que te invitaron el día de hoy, o es alguien que te ha insistido muchísimo a venir y hoy viniste, quiero que escuches esta historia y que tengas en mente esa escritura y la imagen también. En la parte norte de Inglaterra hay muchos aeropuertos pequeños. Hay aeropuertos por todas partes. Gente sabe utilizar aviones, avionetas, de todo tipo. Ustedes saben que los aviones utilizan un GPS, no sé si sabían, ¿verdad? Para poder saber dónde están, porque están tan altos que ellos no saben en qué parte están exactamente. Entonces el GPS les va diciendo ahí, por dónde van. Como el Waze, solo que en el cielo. Pues resulta que un día un piloto experimentado de muchos años de pilotar, este hombre tomó el avión y va saliendo y una de las personas le dice: mira, hoy no puede salir porque se precipita una tormenta. Todos los pronósticos dicen que va a haber una tormenta muy fuerte, entonces no debería salir. Y la persona hizo caso omiso y dijo: no, mi expertise, yo me la juego, ¿cuántas me he pasado? Rayos, centellas me han caído y yo sigo. Bueno, el hombre salió, despegó. Esto es de la vida real, por aquello, no me estoy inventando. Este hombre salió, despegó, y cuando iba en su trayecto hacia la otra ciudad que él iba, vio donde venía la tormenta, pero él no contaba con algo. Ese día el GPS falló, y antes de llegar a la tormenta, él quiso devolverse, quiso hacer un giro, pero cuando se decidió hacer el giro, ya la tormenta lo había tomado el avión. Y en los aviones pequeños generalmente hay dos dispositivos, bueno, tres dispositivos. Uno que es como un botón de emergencia, que lo que hace es mandar una señal de auxilio. No sé si ustedes han visto que dice Mayday, catástrofes aéreas. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Oh, lo han visto, no digan que no. Mayday es una frase para pedir ayuda. Es generalizada mundialmente. Entonces, cuando un avión marca el botón ese o el dispositivo de un Mayday, quiere decir que está en problemas, que no tiene tal vez GPS, que el motor se le dañó, algo pasó, pero él está en el aire. Entonces, cuando él ve eso, dicen: bueno, el GPS no sirve. Bueno, está el GPS y está también la radio de comunicación. Pues resulta ser que él empieza a pedir ayuda por el radio, porque la tormenta era peor de la que se le habían dicho. Dice este hombre en su historia, dice que él sentía como que Dios se había enojado con él,
porque todos los rayos caían en su avión. Entonces dice él que él empieza a pedir ayuda a cualquiera que le reciba la llamada, a cualquier torre de por ahí, de por donde fuera, porque ya había mucho tiempo que él había viajado. Para resumirles todo esto, lo que pasó con este hombre es que él empezó a hablar por radio con un operador de radio de una torre, que ese tenía un radar. Y él le dijo: bueno, ¿cuáles son tus últimas coordenadas? Tales. Haz un giro a la izquierda y un giro a la derecha para yo saber cuál eres tú. Donde él hizo el giro a la derecha y a la izquierda, el operador en el radar se dio cuenta que era él. Y dijo: ok, a partir de ahora estás en mis manos. Haz lo que yo diga. Este hombre empezó a hacerle caso al operador y poco a poco el operador lo fue sacando y sacando. Y estamos hablando que fueron horas, no minutos, fueron horas en una tormenta, donde el combustible se le estaba acabando, donde no sabía si el motor iba a fallar, pero este hombre lo llevó a su aeropuerto. ¿Por qué te digo esta historia? Porque este hombre vivió para contar su historia. La pregunta es: ¿cuántas personas han venido a esta iglesia invitados por un Andrés o alguien, o un Andrés, una mujer o un hombre que los invitó a esta iglesia para conocer de la palabra, para ser dirigidos, para ser encaminados hacia Cristo, hacia la luz, y hoy no viven para contarlo? Al menos yo ya voy a cumplir 14 años de estar acá en la iglesia y conocí mucha gente que ya no está viva. Gente que invité, gente que otras personas de aquí de la iglesia invitaron y ya no viven. Yo espero que el día de hoy, amigo o amiga que nos visites, veas a ese Andrés de las Escrituras en la persona que te invitó el día de hoy. Que lo veas y digas: wow, tienes algo, tienes ese tesoro de Jesús y me lo quieres mostrar a mí, gracias. Yo quiero llegar a buen puerto, como dice este hombre. ¿Quién era el GPS ahí? ¿Quién es el GPS para nosotros? Cristo, Jesucristo. Y el método por el cual son mis palabras, no son las palabras de los pastores, es esto. No es que si me caen bien o me siento bien, es esto. Cuando pones esto aquí, no importa la tormenta que venga, llegas a buen puerto. Amén. Que Dios les bendiga y fue un gusto para mí hoy servirles a ustedes. Amén.